San Mateo capítulo 12 y el verso 22 en adelante leo para todos. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Verso 26. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Verso 27. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge desparrama. Verso 31. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Amén. Amén. El tema que hemos seguido después de haber hablado de los dones del Espíritu Santo, ahora voy a hablar de los pecados contra el Espíritu Santo. Todo cristiano, todo hijo de Dios debe evitar pecar delante del Señor. La práctica de cualquier pecado pues condenará nuestra alma al infierno si no nos arrepentimos. Pero hay pocos que consideran que hay ciertos pecados que algunos cometen directamente contra el Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y alguien pudiera preguntarse en esta mañana entonces, ¿será que hay pecados tan malos que Dios no pueda perdonar? ¿Cuáles son? ¿Qué enseña la Biblia del pecado imperdonable? Por eso el cristiano, vuelvo, insisto, debe cuidarse de pecar contra el Espíritu Santo. Y el primer punto es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cuando nosotros buscamos la definición de la palabra blasfemia, pues significa envilecer, injuriar, hablar maldad, maledicencia, difamar, calumniar, impío. También significa maldecir lo sagrado, injuriar. Entonces, todas estas palabras tienen un sinónimo común
y es con respecto a la palabra blasfemia. Por eso Jesús, allí en San Mateo, donde leímos el capítulo 12 y el verso 31, advierte a los fariseos. Los fariseos fue un grupo religioso que surgió más o menos en el año 180, 200 antes de Cristo. Ahí también nacieron los saduceos, que eran las dos religiones que habían cuando el Señor Jesús nació allá en Israel. Entonces, los fariseos eran religiosos. Y Jesús entonces allí en el verso 31 le dice: todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres. O sea, el hombre puede cometer infinidad de pecados, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, para entender lo que el Señor Jesús quería decirle a los fariseos y a los que estaban oyéndole, por eso fue que leímos desde el verso 22. El Señor Jesús había sanado a una persona endemoniada. Y no olvidemos que los demonios actúan en los cuerpos de las personas para volverlos mudos, volverlos ciegos, hasta les dan parálisis. Es decir, esa es la obra del diablo y los demonios. Por eso es que el Señor dijo en su palabra, la Biblia dice que el diablo no vino sino para matar, vino para robar y vino para destruir. Él vino a acabar con todo lo bueno que Dios ha hecho. Entonces, esa persona había sido poseída por demonios. Era un demonio sordo y un demonio mudo. Y las personas que presenciaron el milagro que Jesús había hecho, no les quedó otra cosa más sino que decir: aquí hay algo especial. Entendieron que ese milagro era una evidencia de que Jesús era el Mesías, porque las señales, porque lo que habían dicho los profetas acerca de Jesús, acerca del Mesías, Jesús lo estaba haciendo. Aleluya. Es decir, que en Jesús se estaban cumpliendo las profecías que habían dicho los profetas en el Antiguo Testamento. Pero ya en el verso 25, Jesús, conociendo los pensamientos de los fariseos, y sabía que sus corazones se habían cerrado. Hermanos, qué terrible es cuando alguien cierra su corazón, cuando alguien no entiende. Por eso la Biblia dice que aún teniendo ojos no ven. Si yo le digo a alguien, este es un ramo de flores sintéticas o como se llame esto, no puede decir, no, es que aquí es un árbol. No, aquí no hay ningún árbol. No, pero es que eso no es sintético. Eso es natural, eso no es natural. Venga, tóquelo y verá que no es natural. No, es natural. Alguien dijo por ahí, no hay peor ciego que el que no. ¿Cómo? Que el que no quiera ver. Jesús había hecho un milagro, pero el corazón de los fariseos, y los fariseos conocían las escrituras, no eran cualquier persona por allí del vulgo que no conocieran la palabra de Dios. Ellos la conocían, pero ellos no estaban interesados en aceptar la verdad que se estaba revelando frente a sus ojos. ¿Qué era? Que sencillamente
Jesús era el Mesías. Si tan solamente ellos hubieran abierto sus corazones para conocer la verdad, hubieran entonces visto a Jesús en el cumplimiento de las profecías bíblicas. Pero los fariseos, aunque ellos internamente sabían que el que había hecho ese milagro, Jesús que había hecho el milagro, sí venía por el poder de Dios. Sin embargo, en su intento, ¿qué fue lo que hicieron? Desacreditaron totalmente a Jesús. Totalmente desacreditado. Y el pueblo, que de pronto era del vulgo, que no tenía de pronto el conocimiento de las escrituras como lo tenían los fariseos, ellos dijeron: no, esto es obra del Mesías. Tiene que ser el Mesías el que está haciendo esta obra maravillosa en esta persona endemoniada. Pero entonces, ¿qué hicieron los fariseos? Sencillamente trataron de desviar la intención del pueblo para creer que él era el Mesías y acusaron a Jesús. Póngale cuidado. De que el milagro que él había efectuado, que Jesús había hecho, lo había hecho por el poder de Satanás. Dios, por el poder de Belcebú. Ellos, ¿qué hicieron los fariseos? Conociendo de que era la mano de Dios que había hecho ese milagro, ellos eligieron blasfemar el ser divino. Póngale cuidado, llamándole Belcebú. Por eso, ahí en el verso 24 donde leímos, dice: mas los fariseos, oyéndolo, decían. Póngale cuidado, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Marcos, el capítulo 3 y el verso 22 dice: y los escribas, oiga, también los fariseos y los escribas estaban juntos ahí. Y los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Pero mire, el amor del Señor, la misericordia del Señor es muy grande. Pero Jesús no dejó a los fariseos en su ignorancia, sino que con amor divino, con misericordia, le explica lo absurdo de lo que ellos estaban pensando. Aunque los fariseos sabían que ahí estaba la mano de Dios obrando en ese endemoniado, quisieron pues atribuirle ese milagro a Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús, con misericordia, en el verso 25 y el verso 26 les hace una aclaración diciéndoles: óigame acá, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. O sea, como un reino se van a pelear entre ellos. Eso es de verdad, sería algo que no cabe en la cabeza de nadie. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y el verso 26 dice: y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, Jesús trata de decirle a los fariseos: eso es imposible. Que Satanás eche fuera a Satanás, que Satanás eche fuera a los demonios. Eso es imposible, porque entonces perdería su poder. Y hago aquí en esta mañana un paréntesis, aunque tiene relación, pero hago un paréntesis. Es como cuando alguna persona queda endemoniada
Y mucha gente sale endemoniada. Y resulta que la persona preocupada por su familiar endemoniado, ¿qué es lo que hace? Lo lleva donde el brujo. Sí, mire, aquí está. Como no sabe de pronto qué hacer con ese endemoniado, ay, llévelo donde el hermano Lember, donde el hermano Salomón, donde yo no sé quién, donde la médica o el médico, que se puede echar fuera ese demonio. Si los brujos trabajan con los demonios. Pero ¿qué hace la persona ingenua? Ah, no, se endemonió fulano de tal, llevémoslo donde el brujo. Pues ¿qué hace el brujo? Sencillamente le mete otro demonio. Así es sencillo. Entonces Jesús le está diciendo eso. ¿Cómo Satanás puede echar fuera a Satanás? No se puede. Pero cuando el hombre endurece su corazón de manera voluntaria y consciente, no le queda más camino que seguir endureciendo su corazón contra Dios, como lo hizo Faraón. El Señor le mandó plagas a Faraón y él endurecía su corazón sabiendo que era la mano de Dios que estaba actuando por medio de Moisés y Aarón. Le mandó plagas, langostas, piojos, agua en sangre, ranas. Y Faraón seguía endureciendo su corazón a sabiendas que sí era la mano de Dios. Pero Jesús les advierte a los fariseos y les dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo es algo imperdonable, que no tiene perdón de Dios. Los fariseos, ¿qué fue lo que hicieron? Estaban rechazando la obra de convicción del Espíritu Santo, adjudicando la labor de Dios a Satanás. Y mire, los fariseos sí saben que ningún demonio puede echar fuera otro demonio. No puede, no señor, de ninguna manera. Satanás tampoco puede abrir los ojos de un ciego. Satanás tampoco puede entonces hacer caminar a un paralítico. No, pero prefirieron reconocer que lo que el Señor Jesús estaba haciendo, oiga, era por Belcebú, príncipe de los demonios. Prefirieron creer que Satanás se había dispuesto a ayudar a la gente. ¿Usted cree que Satanás ayuda a la gente? ¿Cree que el diablo bendice a la gente? No, antes los tiene atados, sucumbidos, esclavizados en el vicio, en la maldad, en el pecado, en el adulterio, en la fornicación, en la esclavitud de las drogas y todo eso. Para eso sí es bueno Satanás. Pero prefirieron creer los fariseos esto. No, eso fue por obra de Belcebú, príncipe de los demonios. Desconocieron que había venido Jesús, que había venido el Mesías, que había venido el Dios de la gloria manifestado en carne para dar liberación a su pueblo. Por eso es que en Lucas se cumple lo que dijo el profeta Isaías. Gloria al Señor Jesucristo de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas capítulo 4 verso 18. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ay, aquí lo tenemos. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y comenzó a decirles hoy, él mismo cuando estaba leyendo, él dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya al Señor Jesús. Esto es una clase de blasfemia que no puede ser perdonada. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque los escribas y fariseos sabían lo que estaban haciendo.
Recuerden que formaron un consejo con el propósito específico de conspirar contra el Señor Jesús. Es decir, sus acciones fueron el resultado no fue el resultado de un enojo compulsivo, que se calentó la sangre y dijeron esto. No, ya lo tenían planeado. Por eso no tiene perdón de Dios. Por eso Jesús explica que toda clase de pecado y blasfemia le es perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo es imperdonable. Aleluya. Marcos capítulo 3, verso 28 al 30 ratifica lo que Mateo está diciendo cuando dice Marcos: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo del juicio eterno. Pero el verso 30, allí Marcos aclara algo diciendo: porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Aleluya. Dios mío, Padre Santo. Entonces, indudablemente este es el pecado de muerte. ¿Cuál? Atribuirle, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuirle a los demonios las obras milagrosas y portentosas de Dios. Eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor hizo un milagro. Aquí hay muchos hermanos que hemos visto al Señor haciendo milagros, sanando a los enfermos, sanando el cáncer, sanando el SIDA, sanando la hepatitis, qué sé yo, sanando el COVID-19 y el COVID-20 y el 22 y el 30 y lo que vengan. Hemos visto al Señor haciendo milagros, pero ningún creyente puede atreverse a decir que esas sanidades o esos milagros surtieron por efecto del demonio. No puede decir eso, porque es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Gloria al Señor Jesús. Ahora, por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando vayamos a hablar del Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado. Aunque este pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo tiene relación con los creyentes, no con los amigos. Los amigos desconocen la palabra del Señor, y si ellos en algún momento dado expresan eso, pues tienen perdón. El que no tiene perdón es el creyente que, sabiendo que es una obra del poder de Dios, se la atribuye a Satanás. Ahora vamos a la otra. El otro pecado contra el Espíritu Santo, que es aquí donde de verdad, meditando en esta otra parte, me daba sentimiento. Pero tengo que enseñarlo, tengo que predicarlo. Y yo decía: Señor, qué bueno que la iglesia estuviera llena, y está llena. Faltaron hermanos, pero usted está aquí, y gracias a Dios porque usted está aquí. Pero la otra palabra, el otro pecado contra el Espíritu Santo, es la apostasía. ¿Qué significa eso? Según la etimología en griego, la palabra apostasía significa deserción, desertar, significa rebelión. Y en el lenguaje bíblico, la apostasía significa abandono, rechazo de la fe cristiana por parte de alguien que profesaba anteriormente la vida cristiana. Apostasía significa volver atrás y no seguir a Jesús.
renegar y abandonar la fe, dejarse arrastrar por el error, apartarse del Dios vivo. Y dentro del contexto bíblico, ¿sabe qué significa? Cortar la relación con nuestro Salvador, apartarse de esa unión vital que tenemos entre Dios y usted, Dios y nosotros. Eso es la apostasía. Pero les voy a decir esto: cuando uno le detectan una enfermedad, esa enfermedad no viene sino que todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo. Y con el pasar de los años, hay enfermedades silenciosas, ¿no las ha visto? Que usted, un dolor por aquí, pero usted no le puso cuidado. Y pasó 6 meses, pasó 1 año, pasaron 2, pasaron 5, pasaron 10 años. Pero con el paso de los años, usted se va donde el médico porque, bueno, de algún chequeo, y le dice: vea, señor, usted lleva 8 años con esa enfermedad, lleva 10 años, lleva 5. Doctor, yo no sabía. Pero ahí la tiene, y si no le echa mano ya se vuelve crónico, y eso lo va a matar a usted. Eso lo va a matar. Entonces, ¿qué es la apostasía? ¿Cómo se inicia la apostasía? Aleluya. ¿Cómo vemos que de pronto se está manifestando la apostasía en mi vida? Por favor, préstenme mucha atención. En mi vida, como todo comienza, como todo tiene un inicio, no sé si usted se ha dado cuenta, y se lo voy a decir claramente. Ustedes me autorizaron y lo voy a predicar, y el Señor también me autorizó en esta mañana. Pero esto se ve cuando en el cristiano se le va perdiendo el testimonio puro que tenía. Eso no se pierde de un momento a otro. Se va perdiendo con el paso de los días, las semanas, los meses y aún los años. Donde ya no existe diferencia entre el creyente, entre lo que hace un creyente y lo que hace la gente del mundo. Ese es el inicio de la apostasía. También donde alguien acomoda la palabra de Dios, acomoda el evangelio conforme a su acomodo. Escúcheme en esto, pero hay creyentes que dicen, uno por ahí: es que yo vivo la vida cristiana, yo vivo mi vida con Dios como yo quiera. Pero nosotros no podemos vivir la vida cristiana, no se me distraiga, vivir la vida cristiana como yo quiera. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que vivir la vida cristiana como dice la palabra del Señor Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Estamos acomodando la vida cristiana a mi forma de ser, a mi pensamiento. Hermanos, en nuestra iglesia pueden haber hermanos que se han descuidado su vida espiritual privada, porque usted y yo manejamos una vida espiritual privada. ¿Cuál es esa vida espiritual privada? ¿Cuál es esa? Cuando usted en casa saca tiempo para la oración personal. Algunos lo hacen en la madrugada, otros lo hacen por allí 1, 2, 3 de la tarde, otros lo hacen por la noche. Esa es la vida privada espiritual. Cuando el creyente saca tiempo para leer la palabra del Señor. Estoy hablando de la apostasía. Ya no leen la palabra del Señor. Difícil, ya lo voy a decir ahora. Algunos también descuidan la vida espiritual en público. ¿Cuál es esa? No asisten a la iglesia.
Vienen a la iglesia cuando ellos quieran, no cuando su espíritu, su alma como que le pidiese que anda para el culto, pero nos abstenemos y no venimos a la iglesia a buscar al Señor. Siempre se dice que a la iglesia venimos a adorar a Dios, y yo creo que a eso es lo que nosotros venimos a este lugar. No venimos a hacer negocio con nadie, ni a ver a la novia o al novio, no, Señor, o a ver cómo vino fulano de tal vestido, no, Señor. Nosotros venimos, aleluya, cuando entramos por ese portón, nosotros venimos a tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de los señores. Venimos a adorarlo, venimos a celebrarle alabanza, a darle culto al Dios de la gloria. Pero se dice que venimos a orar, ¿cierto? Que venimos a celebrar, que venimos a cantar, a darle alabanza al Señor. Pero ¿cómo vamos a venir a celebrar si ni siquiera traemos la Biblia a la iglesia? Yo digo, ¿cómo? Si estamos en tiempo de guerra, y siempre estamos en tiempo de guerra. ¿Usted cree que el militar, el soldado, se va a la batalla con un fusil de palo? Se lleva su mejor armamento, no sé, su ametralladora, no sé qué clase de armamento, pero él va bien armado porque tiene que ir a enfrentarse con el enemigo. Y nosotros continuamente nos enfrentamos con el enemigo, y nuestra arma poderosa también es la palabra del Señor Jesucristo de Nazaret, y ni eso traemos a la iglesia. Si decimos que venimos a la iglesia a adorar a Dios, a celebrarle alabanza y adoración, pues es que algunos entren a la iglesia y no le dan ganas ni de cantar. Digo, pero ¿cómo? Y hablo con los hermanos bautizados, no con los amigos, es con los bautizados que estoy hablando. Y no me dan ganas de cantar, pero ¿cómo? ¿Cómo que sí? Si yo voy a una fiesta es para gozarme la fiesta, ¿sí o no? Claro, claro. Y cada culto es una fiesta para Dios. Pero ¿cómo es que yo digo, voy a la iglesia a adorar al Señor, y comenzamos la alabanza y no nos dan ganas ni de cantar? No queremos alabar a Dios. Ahora porque tenemos videobin y todo eso, se pasa a la parte de los textos acá. Pero ese videobin es para los amigos, no es para la iglesia. Porque cada hijo de Dios debe tener su Biblia en su casa y traerla a la iglesia. Claro, es nuestra herramienta. Gloria al Señor Jesús. Otros dirán, no me gustó la predicación. Y estoy hablando de la apostasía. Mucho cuidado, estoy ahí. No me gustó la predicación. No. Cualquier detalle, por mínimo, dicen no, por esto y lo otro. Se niegan a activar en la iglesia. A mí que me dejen quieto, a mí que me dejen tranquilo. Yo solamente ya me bauticé y eso es todo. Hay hermanos que son muy celosos en la iglesia, pero pueden estar en peligro de ser apóstatas. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no viven lo que predican. Es que pararse aquí detrás, frente a un auditorio, frente a la iglesia, lo llena uno como de emoción, y comienza uno a decir palabras y a hablar de todo. En una ocasión, un joven hace muchos años, era su primer sermón, y bueno, y predicó ese sábado ese sermón, y habló tan bonito de la oración, y habló tan bonito del ayuno, y habló tan bonito de buscar a Dios. Era un joven muchacho de la iglesia. Y yo estaba sentado oyéndolo, y yo dije, oh, wow, este muchacho, qué sermón, dije yo entre mí. Y eso fue un sábado, pero ya no vino el domingo a la escuela dominical. Y nunca lo veía usted orando ni ayunando.
Entonces podemos decir palabras muy bonitas, claro que sí. Pero ahí está donde dice la Escritura: tú que predicas, predícate a ti mismo primero. Porque somos muy dados a hablar de aquí para allá, pero no, Señor, hay que abarcar con el que está hablando también. Eso es parte de la apostasía. No vivir lo que yo predico. No. Hermanos queridos, hay que ser congruentes. Congruentes. Yo digo esto porque lo hago. O si no, ¿por qué lo voy a decir? ¿Por qué lo voy a aconsejar? ¿Por qué lo voy a enseñar si yo no lo vivo? Entonces, eso es con respecto al creyente. Ese es el inicio de la apostasía. Se deja de orar, se deja de buscar a Dios, se deja de venir a la iglesia. Ya para él, si ora o no ora, si lee la Biblia o no la lee lo mismo. Ese es el camino de la apostasía. Porque ahí se va perdiendo la fe. Y la apostasía es negar la fe. Es convertirse en un creyente carnal. Es reconocer que necesita de Dios, que alguien ore por él, que alguien le dé un consejo, pero tiene su corazón cerrado y dice: yo arreglo esto solo. Eso con respeto al creyente. Pero también el apóstol San Pablo, escribiendo en la segunda carta a Tesalonicenses, el capítulo 2, aquí nos dice algo muy interesante. Mire lo que dice la palabra del Señor, capítulo 2 y el verso 3. Nadie os engañe en ninguna manera. Y quiero ser muy puntual aquí con la iglesia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, hermanos queridos, por favor, les ruego con el alma, ¿qué es lo que Pablo está queriendo decir? Que antes que el Señor Jesucristo venga a llevarse a su iglesia, Él no va a encontrar una iglesia en avivamiento, llena del poder de Dios. No la va a encontrar. No la va a encontrar de ninguna manera. No, Señor. Mire, hay dos cosas que están sucediendo en el mundo. Por eso yo, como creyente, como hijo de Dios, tengo que abrir los ojos, porque estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles. Pero no hemos abierto los ojos, no hemos entendido que el Rey de la Gloria, que la puerta de la gracia, que es el tiempo que Dios escogió para que el mundo gentil se arrepienta, esa puerta se está cerrando, y cuando se cierre ya no habrá espacio para nadie, porque el Dios de la Gloria, el Señor Jesucristo de Nazaret, habrá venido allí a las nubes a llevarse su iglesia. ¿Y sabe qué es lo que hay en el mundo? Hay dos cosas en el mundo. Primero, hay una rebelión contra Dios. Escuelas, colegios, universidades, empresas, en la sociedad, por las noticias, por la prensa, por la radio, hay una rebelión contra Dios. Hay todo el sistema del mundo se ha ido en contra de Dios, comenzando negando la existencia de Dios. Y si alguno por allí dice que sí hay Dios, pero se han revelado, la anarquía se está tomando el mundo entero, la rebelión contra Dios.
Y si eso lo estamos viendo en el mundo, allá afuera, la gente cómo se revuelca en el pecado, en la maldad, en el adulterio y en el vicio, en cuanta cosa. En la iglesia, ¿sabe qué está pasando? Se estaban abandonando la fe. Si afuera la gente está dejando de creer en Dios, rebelándose contra Dios, diciendo que no hay Dios, que la religión es el opio del pueblo, como dijo por allí alguien, acá donde debe estar la esencia, acá donde debe estar el Espíritu Santo de Dios, moviéndose en medio de su pueblo, moviéndose en medio de su iglesia, activando a sus hijos, están abandonando la fe. La están abandonando. Aleluya. Se está comenzando a pensar diferente con respecto a la doctrina, a la sana doctrina. Lo que antes a usted te parecía que no se debía hacer porque eras un cristiano, una cristiana, porque eras temeroso de Dios, temerosa de Dios, y te parecía que eso no se hacía en la iglesia, ahora se hace y no pasa nada. No, eso no es nada malo. Apostasía. Estamos creyendo más en lo que yo diga que lo que dice la palabra de Dios. Eso es apostasía. En ese contexto que estoy hablando, en el escatológico, el apóstol Pablo, escribiendo en su primera carta a Timoteo capítulo 4 y verso 1, está diciendo: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿qué es postreros? Los últimos tiempos. No dice todos, algunos. Iglesia preciosa, hermano bautizado, Dios te guarde a ti, Dios me guarde a mí también, pero Pablo dice que en los últimos tiempos, y dice claramente, algunos apostatarán de la fe. Puede ser que estén dentro de la iglesia, pero van a apostatar de la fe, van a negar la fe. Una vez se escucha por ahí jovencitos que comienzan a meterse en Dios, a buscar a Dios. Qué alegría por eso. Y cuando el amiguito, la amiguita lo ve o la ve, uy, ¿qué haremos con semejante santo? Le caen encima. ¿Y quiénes? No son los de allá, son los mismos de acá. Uy, santurrón, se volvió santurrona. Es porque ella quiere ser mejor para Dios. Es porque él quiere ser mejor para Dios. ¿Y cómo será esa apostatar de la fe? Porque van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Me da pena, bueno, no es que me dé pena, pero me da más bien tristeza que algunos que estuvieron aquí ya no están con nosotros. Y alguien se los encuentra por allá en la calle. No, estoy yendo allá a tal parte, y allá es muy bueno. Allá donde yo voy ahora, allá sí es muy bueno. Hasta le leen la mano a uno cuando entra ya a esa iglesia y le dicen: vea, claro, aquí se ve el negocio que vas a hacer, la plata que vas a conseguir. Ay, sí, qué bueno. Porque te dicen que si de pronto estabas viviendo con tu esposa sin ser casado, no hay problema, sigue viviendo así. No, es que yo por ahí de vez en cuando, dice él, es que yo me tomo unas cervecitas por ahí, y como no me emborracho, como yo hago el 4 y no me emborracho, no, tranquilo, ahí no peca, sigue tomando. Baile nomás hasta la medianoche. Si se pasa de las 12, ahí sí peca, y allá es más bueno.
escuchando espíritus de demonios. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Aleluya al Señor Jesús. Conoce el Señor a los que son suyos. El Señor conoce a sus hijos. El Señor te conoce a ti y el Señor me conoce a mí. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo, porque Él es santo y su iglesia también tiene que ser santa. Pero nos hemos dejado llevar por la marea del mundo, por la modernidad supuestamente. Ahora hablan de un evangelio moderno. Evangelio moderno no hay. El evangelio es el mismo desde el momento en que el Señor lo estableció hasta nuestros días, y hasta que Él venga el evangelio seguirá siendo y se seguirá predicando conforme a la palabra del Señor Jesucristo de Nazaret. Y si usted no lo sabe, si sus ojos se han cerrado porque tiene indicios de apostasía en su corazón, y perdóname que le diga eso, es porque estamos hacia el final de la época de la gracia, donde habrá un desenfreno de engaño religioso en la tierra. Ya el creyente, hermano, dice: hermano, pues no pude orar, ya no oro, no pude ir al culto, pues nada, no hay una preocupación. Eso es el inicio de la apostasía. No hay ese gemir, no hay ese clamor. Y si alguien cometió algún pecado, pues lo esconde por allá, se traga hasta la llave para que nadie sepa. Jesús enseñó esto. Lo dijo en Mateo capítulo 24 y en Lucas capítulo 21 verso 8 también. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Iglesia querida, a medida que se acerquen los últimos días, abundará la apostasía, los falsos maestros, los falsos predicadores. Ahora ya no se llaman pastores, ¿no? Como que si el título fuera muy inferior. Ahora ya dicen: soy el apóstol, soy el profeta. Es que yo soy el profeta. ¿Y quién le dijo que usted era profeta? ¿Quién se lo dijo que era apóstol? Quiero decirle que solo una minoría en medio de esta apostasía va a permanecer firme y va a permanecer fiel. Va a vivir en temor y va a vivir en santidad, y no va a aceptar ninguna apostasía en su vida. Y van a escapar del engaño. Por eso, hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que hacerle frente a la apostasía. Si usted está aquí, hermano querido, es porque su anhelo, es porque su deseo más grande es un día poder ver la gloria de Dios y estar en la presencia del Santo Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no está aquí por perder el tiempo, por pasar el tiempo, no, señor. Usted y yo tenemos que hacerle frente a esa apostasía. Porque algo sí le digo: usted sabe cómo está delante de Dios. Yo no lo sé. Yo no conozco ni su corazón, ni su vida, ni su pensamiento. No conozco nada de usted. Solamente le veo el face, le veo su físico. Pero hay alguien que sí lo sabe. Y sabe cómo está su corazón. Sabe si hay inicio de apostasía. El Señor lo sabe. Y si hay inicios de apostasía, si está negando la fe, si ha bajado la guardia, el Señor lo sabe. Pero tú tienes que poner de tu parte.
yo también tengo que poner de mi parte si algo así está pasando en mi vida. Porque de verdad yo no quiero que esa peste o que esa enfermedad peligrosa vaya a coger mi vida y me convierta yo en un apóstata. Dios guarde mi vida. Cada uno sabe cómo está delante de Dios, cómo está viviendo delante de Dios. Usted lo sabe. Y yo no sé si en tu corazón haya inicio de apostasía. Porque eso es lo que va a pasar en los últimos tiempos, antes que el Señor venga a llevarse su iglesia. Tenemos una iglesia que no busca al Señor. Yo le soy sincero. Una iglesia que no busca al Señor. Sinónimo de apostasía. Aleluya. Nosotros como hijos de Dios, como iglesia del Señor, como miembros del cuerpo de Cristo, debemos estar totalmente comprometidos con la verdad y la justicia reveladas en la palabra de Dios. Y tenemos que hacerle frente a la apostasía. La apostasía es peligrosa. La apostasía es como un cáncer, es como el SIDA. Si alguno tiene inicio de apostasía, si alguno tiene ya, se le ha adelantado mucho y no sabe qué hacer porque ya ni la palabra la recibe, él vuelve y se va para su casa sin problema. Ese señor allá regañando y dijo y esto, pero yo no le creo a ese señor. Apostasía. Porque yo no estoy predicándome a mí mismo, estoy predicando la palabra del Señor. Los autores apostólicos presentaron un antídoto contra la apostasía. Aleluya. Hay una exhortación de parte del Señor que dice: mas el que persevere hasta el fin, mas el que persevere hasta el fin, no por un año, no por 5, no por 10, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estar firmes y retener la doctrina apostólica, retener la confianza en Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nos fortalecemos en Dios, este pueblo no come cualquier cosa. Nos fortalecemos en Dios, entendemos cuando las cosas vienen de parte del enemigo para hacernos daño y las rechazamos en su nombre. Pero hermanos queridos, en este día yo quiero decirle y tratar de llegar al corazón de alguien en esta mañana, de alguien. No sé si en tu corazón, allá en lo más profundo, haya algo de apostasía. Y ya les di los ítems por los cuales comienza la apostasía. No sé si hay algo de apostasía en tu corazón. Eso puede comerte tu alma y puede llevarte al infierno. Así de clarito, te puede llevar al infierno. Pero como todavía no se ha cerrado la puerta de la gracia, todavía el Señor Jesús no ha venido por su iglesia. Oh, Juan tuvo que decir: hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos, aquí está el Señor de la gloria. Yo creo que nuestra vida cristiana puede ser mejor. No nos acomodemos a los deseos de esta vida, a los deseos de este mundo, a las cosas pasajeras y efímeras de esta vida. No, Señor, al contrario, hay que aferrarnos más de la palabra del Señor, porque aún dice la Biblia: el que ha de venir vendrá y no tardará. Aleluya. Y el Rey de la gloria en un momento va a aparecer a llevarse su iglesia. Y si en tu vida hay apostasía, pues lamentablemente te vas a quedar aquí. Tristemente te vas a quedar. Pero también dice el Señor en su palabra que si alguien quiere ponerse a cuentas con Él, Él tiene en esta mañana los brazos abiertos para decirle: Señor, para recibir todo aquel que quiera. Porque esto no es a la fuerza.
sino con el sentimiento que hay dentro de nuestro corazón acá. Dios mío, algo está pasando en mi vida cristiana. Ya no soy el mismo, ya mi vida se ha convertido, no sé, en algo rutinario. La vida cristiana, mi vida espiritual no es la misma. Apostasía. ¿Por qué no está en pie? Algunos se va a ir para su casa con apostasía. Con raíz de apostasía, algunos se va a ir para su casa. Porque no va a reconocer el mensaje que se le predicó hoy. Pero yo quiero hablar con los sabios, con los entendidos, con los que quieren irse para el cielo. Con ellos es que estoy hablando hoy. Yo no estoy hablando con los de duro corazón, porque seguirán su corazón duro. El Señor me dio esta palabra para tocar el corazón de alguien. Si alguien quiere vivir en su apostasía, sígalo viviendo. Porque lo último que dice Apocalipsis es: el que sea justo, siga practicando la justicia. El que sea santo, siga practicando la santidad. Pero el que sea inmundo, pues siga en su inmundicia si no quiere recibir la palabra. Pero quiero decirle a la iglesia preciosa en este día que hay misericordia de parte de Dios. Hay misericordia hoy. Y yo sé que los que están allí arrodillados, yo lo sé, es porque quieren ir al reino de los cielos. Porque reconocemos de verdad que estamos fallando delante del Señor, que hay necesidad en nuestra vida de Dios, que no somos los mismos como al principio. Con ellos, para ellos es la palabra. Y algunos se va a ir para su casa de pronto con esa enfermedad terrible, la apostasía. Y después preguntamos: ¿y qué se hizo el hermano? ¿Qué se hizo el hermano? No volvió más, porque lo mató la apostasía, negó la fe, se apartó del camino del Señor, no volvió jamás. Pero hay misericordia de Dios, hay perdón de Dios en este día. Aleluya, 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 aleluya. Aquí está el Señor Jesús de Nazaret. Él quiere que seamos mejores en nuestra vida cristiana. Él no quiere que nos quedemos estancados de ninguna manera. Vamos a pedirle perdón al Señor Jesús. Vamos a pedirle perdón. Porque yo sé, usted que está ahí arrodillado, hermano mío, hermana mía, usted quiere ir al cielo como yo también quiero ir al cielo. Queremos ir al cielo. Pero se está interponiendo esa apostasía, la negación de fe. Ya no oramos, ya no vamos al culto, ya no leemos la Biblia, ya esta incredulidad ha nacido en nuestros corazones. Vamos a decirle al Señor que nos perdone, que nos ayude, porque de verdad que le necesitamos. Señor Jesús, Dios de la gloria, delante de tu presencia estamos, Jesús amado.